Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Manuel Escalante en esta emisión de Reflejo Público. Hoy, como cada jueves, tenemos nuestro programa Mi Retiro y Pensión. Nos acompaña Jaime Gutiérrez. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas noches, amable auditorio. Pues gusto en compartir con ustedes nuevamente. Sí, Jaime, ¿qué cosas hemos estado viviendo en los últimos días? Terremotos que están pegándole duro a México. Tremendo. El huracán Katia, que también le pegó en parte a Veracruz. A Veracruz, Pero lo que más ha llamado la atención es el caso de la Ciudad de México. Entonces, en la Ciudad de México, en Puebla, en Morelos, creo que en Oaxaca, no recuerdo qué otro lugar ahorita. Así es. Y en Oaxaca y Chiapas hay como 98 muertos también, derivado del temblor del 7 de septiembre. Así ¿no? es. La pregunta acá, Jaime, y quiero que me permitas esto, es ¿qué hacer ante una muerte repentina? ¿Cómo tener una pensión? ¿Qué hacer ante una muerte, derivado de este tipo de acontecimientos? De acontecimientos, puede ser de esos acontecimientos, y cuando también ocurre una muerte repentina, la vida no la tenemos comprada. Así es. Bueno, mira, es que hay que recordar que los derechos en la ley del Seguro Social para efectos de pensión están medidos, algunos de ellos, en semanas de cotización, y otros, de ocurrir los hechos y ser constitutivos de una pensión, se tenga el derecho. ¿A qué me refiero con este último caso? A las pensiones de riesgos de trabajo. ¿Sí? Entonces, mientras yo me encuentre en trayecto de mi casa mi centro de trabajo, o en mi centro de trabajo permanezca todo el tiempo que esté al servicio del patrón, o que por la necesidad del trabajo yo tenga que entrar y salir y todo eso, pero siempre actuando por orden y por cuenta y en nombre del patrón, sigo estando amparado por el seguro de riesgos de trabajo. O lo mismo ocurre si al concluir mi jornada de trabajo me traslado a mi domicilio, también estoy amparado en ese trayecto hasta que meto el segundo pie a mi casa. ¿De acuerdo? Entonces, si es por riesgos de trabajo, ahí no aplica la espera en semanas de cotización. Simplemente basta que haya la relación de trabajo y que el accidente, que el fallecimiento sea ocasionado o atribuible, procede el pago de pensión para los beneficiarios del trabajador por motivo de su muerte. Sí. Así es. En el caso, por ejemplo, de estas personas que lamentablemente se encontraban, todas ellas, pues era la 1:00 de la tarde, ya cerca de las 2, estaban en su hora de trabajo. Entonces, ahí definitivamente que deberán estar protegidos por el seguro de riesgos de trabajo. Riesgos de trabajo. Oye, y una muerte como eso, o sea, si estaba en su trabajo, en trayecto a su trabajo, de su trabajo a su casa, ¿el pago de la pensión es mayor? Bueno, es de ¿Cuál es hecho, la diferencia, no? Es la es las pensiones más altas que se pueden tener prácticamente. ¿Por qué? Porque la pensión equivale al 70% del salario base de cotización con que se esté registrado al momento de ocurrir el acontecimiento que genera la pensión, es decir, o el accidente o el fallecimiento por una circunstancia atribuible mientras yo me encuentre al servicio del patrón. Entonces ahí prácticamente la pensión en caso de riesgo de trabajo por accidente es del 70% del salario con que a mí me tengan registrado en el Seguro Social. Aquí en mucho el problema, y que lo hemos comentado en otros programas, es que a mí me tengan dado de alta con el salario real que devengo, de tal manera que ante una situación tan infortuita como es la pérdida de la vida, entonces mis familiares, mis esposas, mi viuda o mi viudo tenga derecho a la pensión más alta posible en ley. El que fallece, entonces al viudo o a la viuda le corresponde un 40% de ese 70% como referencia. Si el trabajador, vamos a decir, por un accidente queda impedido a trabajar de por vida, le otorgan un dictamen de incapacidad permanente total, como se llama, entonces él tendría derecho a recibir un 70% del salario base con que esté registrado en el Seguro Social. Correcto. Entonces,
para efectos de las pensiones que puedan derivarse de él, como son las pensiones de viudez, de orfandad o de ascendencia. Correcto. Entonces, a la viuda, en este caso, o al viudo, porque ya platicamos la semana pasada que los viudos también tenemos nuestro derecho, claro, ¿verdad? sí. Nos correspondería o les correspondería un 40% de ese 70%. Esa sería la pensión de viudez, ¿de acuerdo? Correcto. La pensión de viudez. Y en el caso de los hijos, de haber hijos en edad legal, que se dice que edad legal es desde que nacen y hasta el día en que cumplen 16 años de edad, o bien de los 16 a los 25 años de edad, siempre que en este lapso de tiempo se encuentren cursando estudios en escuelas que tengan planes de estudios reconocidos por la Secretaría de Educación Pública. Entonces a los hijos les corresponde o viudo, ni concubina, ni concubinario, ni hijos con edad legal para recibir una pensión. Entonces la pensión pasaría a los padres del trabajador, pero siempre y cuando los padres del trabajador sean dependientes económicos de él e incluso vivan en el mismo domicilio del trabajador. Ok. Solamente en ese caso. ¿Quieres agua, Jaime? Estoy bien así, ¿Está bien? Sí, porque ya me están reclamando que porque hay una taza ahí que nadie usa. Bueno, ya empezamos. Ok, a rebajar garganta. Sí, déjeme decirle que si usted tiene alguna pregunta para Jaime Gutiérrez, que es nuestro experto, al final de este programa vamos a dedicar un espacio para contestarlos a todos. Todas las preguntas que ustedes nos hagan se van a contestar. Y agradecemos también a los que nos están siguiendo por Reflejo Público Radio. Perfecto. Gracias, Jaime. Bien, perdón por la interrupción. No, está bien, no, Sí. definitivamente que sí. Pero fíjate que ahora, dado estos acontecimientos así tan súbitos, violentos, fortuitos e inesperados, puede suceder que ocurra el fallecimiento de personas que no están trabajando. Claro. Sí, unas amistades nuestras, como muchas personas aquí en México tenemos, se encontraban en la Ciudad de México. Sí. Y si además déjame decirte, a mí me tocó estar en el terremoto del 85 en la Ciudad de México, y también las escenas eran dantescas, pero yo creo que eran más grandes las escenas en aquel entonces porque fue mucho más devastador. Sí. Bueno, pero ¿qué pasa una persona que se encuentra de viaje de placer en la Ciudad de México, turisteando, tiene su fallecimiento, siendo él asegurado del Instituto Mexicano del Seguro Social? Voy a referirme muy en específico, sí, claro, a él. Entonces, ¿qué ocurre con esa persona? ¿Qué ocurre con esa persona? También tiene derecho a una pensión, su viuda o su viudo, siempre y cuando para este día que ocurrieron la adversidad, se hubieran cumplido los periodos de cotización que marca la ley. Sí. Si es una persona que empezó a cotizar estando vigente la ley anterior, la que conocemos como Ley 73, basta con que tuviera 150 semanas cotizadas para generar el derecho a recibir, a ceder pensión a sus beneficiarios. Si es una persona ya de la nueva generación, ¿verdad? Que entonces que su régimen de pensión que le corresponde es el previsto en la Ley 97, ahí necesitará tener acreditados al día en que ocurre su deceso al menos 250 semanas para que él tuviera derecho a pensión. Pero, dado que él fallece, la ley dice, para que sus beneficiarios puedan tener derecho a pensión, bastará con que tenga acumulados el 150 pensiones por muerte del trabajador por una situación no atribuible a un riesgo de trabajo, son mucho más pequeñas. Correcto. Entonces, ahí la pensión corresponderá. En el caso de la Ley 73, habría que hacer un cálculo tomando en consideración las 500 últimas semanas cotizadas, se saca el salario base de cotización promedio, luego se sacan unos factores de cuantía básica y cuantía adicional, haber quedado inválido, pero en este caso, como sobreviene su fallecimiento, de la cantidad que resulte de pensión, se le va a determinar a la viuda un 90% de esa pensión para ella, simplemente por perder la vida del esposo, ¿sí? Okay. Luego también a los hijos les corresponde 20% a cada uno de los hijos,
y a falta otra vez de la viuda o hijos con el derecho a pensión, entonces la pensión les paga a los padres del trabajador. Okay. Jaime, tengo una duda. Sí. Si, por ejemplo, en una situación como la que estamos viviendo hoy en México, que hay fallecimientos repentinos por los temblores, o también solicitar la pensión, desde el primer momento, no hay que esperar un plazo, no, en absoluto. Si acuérdate que hay un principio en la ley que dice, cumplido el requisito, se genera el derecho. Correcto. Entonces, si al momento en que vamos a hablar de un atropellamiento, vas cruzando una calle y es atropellada la persona, en ese momento fallece. Si al momento de fallecer, o a lo mejor con fecha posterior por la cuestión del tratamiento médico y demás, pero si fallece, para cuando ocurre el hecho que generó el fallecimiento, se han cubierto las semanas de cotización que establece la ley 73-150 y la nueva ley 250, entonces daría derecho a la pensión de invalidez, o si hay muerte, basta 150 semanas cotizadas en cada una de las dos leyes para que tenga derecho. Bien, ¿cuándo puedo tramitar la pensión? Pues tan pronto yo reúna la documentación que se requiere. ¿Qué me van a pedir? Básicamente, acta de defunción. Ok. Definitivamente acta de defunción, y ahí en el acta de defunción queda establecido el motivo, atropellamiento, por decir así. No sé, en este caso ahorita con el temblor, traumatismo craneoencefálico por desprendimiento de losa, qué sé yo. Eso se especifica ahí. En el acta de defunción, ¿verdad? ¿Qué es lo que generó? ¿Qué circunstancias generaron el deceso de la persona, ¿no? Y eso ayuda para considerar si es un riesgo de trabajo, si falleció por un riesgo. Bueno, lo que sí es que es muy evidente cuando se encuentra uno al servicio del patrón y cuando no, ¿verdad? Si era mi día de descanso, por más que quiera, no lo puedo hacer. Si era un día normal de trabajo para mí y yo estaba, por ejemplo, en la oficina, por ejemplo, este colegio tan famoso que el Repsame, ¿verdad? Sí. Que se desploman los 4 o 5 niveles y caen uno encima del otro. Entonces, para los maestros sí fue un riesgo de trabajo. Sí. Entonces, tan pronto se tenga el acta de nacimiento, se tengan los demás... acta de nacimiento del beneficiario. Bueno, se va a tener, primero que nada, acta de defunción, ¿verdad? Definitivamente. Luego se van a necesitar, definitivamente, pues van a pedir el acta de matrimonio. Si hay pensión para los hijos, van a pedir las actas de nacimiento de los hijos. Van a pedir la CURP del fallecido, la CURP de quien tramita la pensión o de los beneficiarios, y toda esa documentación se gestiona directamente en el Seguro Social. Toda la pensión se tramita directamente en la subdelegación que le corresponda por razón del domicilio al trabajador, y es directamente en el instituto. Correcto. Es llegar al Seguro Social. Así y ahí es. O sea, no vas a la parte médica, o sea, ¿a dónde te presentas? Ya prácticamente se va uno a la parte administrativa. Correcto. A la parte administrativa, entonces ahí hay varias ventanillas. ¿Es el lugar donde abrimos el expediente, donde llevamos... Archivos clínicos. Archivos clínicos. No, allí solamente es para llegar y decir, señores, yo soy un trabajador con derecho a las prestaciones de seguridad social que se otorga por conducta del instituto, entonces aquí está mi comprobante de alta, ellos checan en el sistema y efectivamente sí, aquí está mi identificación, mi comprobante de domicilio, los de mis beneficiarios, y simplemente ya les tienen a uno la tarjetita de citas y prácticamente ahí para que le lleven su contrato. Es en el mismo lugar donde vamos a llevar de la subdelegación. Aquí en Mérida podemos decir a La Ceiba, Juan Pablo hay otra, en Chuburná hay otra área. Entonces, ahí se llegan y hay una ventanilla, normalmente la 1 y la 2, que son las ventanillas de pensiones. Ahí tratan. Entonces, desde el momento en que uno llega, pues prácticamente le dan un turno. Y entonces ya le van a estar llamando, y entonces si va uno a tramitar una pensión y tienes el turno 24, por favor, ventanilla 1 o ventanilla 2, a la que te corresponda, y ahí te van a recepcionar los papeles. ¿Qué pueden hacer
para poder en un momento dado saber cuáles serían todos los requisitos a cubrir ya uno a uno, pueden entrar a la página del Seguro Social, www.ims.gov.mx. Luego, después se van a la sección de trámites, por riesgos de trabajo, por invalidez, por @gmail. No, tu blog es perdón, http miretiropension.com. Exacto. Y luego ahí donde encuentran la lupita, ingresan y ponen ahí requisitos pensión de viudez. Y prácticamente les despliegan ahí, o requisitos de pensión, invalidez y vida. Entonces ya les vienen desplegados ahí y prácticamente pues vienen más en español, digo yo. Vienen más en español, entonces ahí es donde se acude para hacer los trámites por pensiones relacionadas con un riesgo de trabajo o con la pérdida de la vida por un motivo distinto de un riesgo de trabajo. Otra pregunta, Jaime, a ver. ¿Qué es lo complicado? Fíjate, qué bueno que mencionas la palabra. Es complicado cuando encuentran errores en registros de datos. Por ejemplo, que el señor se llamaba Jesús Arnulfo José, ¿sí? Y nada más dice Jesús Arnulfo. Entonces hay que ver dónde está el error, porque él se tiene que llamar tal y cual y como dice su acta de nacimiento. Entonces, pero si ya en sus documentos posteriores le falta el José, pues ahí hay que hacer una serie de correcciones y todo eso. O le pusieron José con C. Así es. Ahora, ¿qué pasa? A lo mejor en el acta de matrimonio es donde se truquearon los datos, donde no se tuvo el cuidado de cuando se casaron que quedara debidamente asentado el nombre. Entonces se llama María del Carmen, y otras es Carmen María. Entonces, o Mari Carmen. O Mari Carmen, o M.A. Carmen. Entonces, por decir así, esas son las circunstancias que en mucho entorpecerían pronta y rápidamente atendidos. Hay que entender que el instituto también tiene cargas de trabajo, también tiene presiones de trabajo, y muchas veces esas cargas rebasan a la capacidad de respuesta en tiempo, modo y forma, y aquí es donde prácticamente empiezan las suposiciones, el sospechosismo o las ideas así ya medias torcidas de uno que no me quieren atender, me la quieren negar y cosas por el estilo. No. Simplemente hay que entender una cosa, se está hablando de situaciones legales. Y legalmente hay una... se genera el derecho. No Jaime, cumplido el requisito, pues usted dispense. Sí, Jaime, cuando registro a mis beneficiarios en el IMSS, a ver, no logro completar la pregunta. Mira, cuando si tenemos, o sea, voy y me registro ante el IMSS, tengo una relación obrero-patronal y doy de alta a mis beneficiarios. ¿La pensión es para los que están dados de alta ya? Bueno, si alguna persona, por decir así, nació un hijo en fecha posterior, pero nunca tuve el cuidado de ir y darle de alta, entonces pues habrá que... lo puede hacer la mamá o el papá, en este caso, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿verdad? Sí, independientemente de que ya hayas fallecido. Sí, cómo no, sí, definitivamente, porque el derecho se adquiere desde el momento en que tienes la categoría de hijo. Ahora, que porque no has cumplido el trámite administrativo, pues hay que cumplimentarlo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay hijos fuera de matrimonio? Es lo que te iba a preguntar. Entonces también ocurre lo mismo. Los hijos, mientras tengan el reconocimiento del padre, aun y cuando todavía tienen derecho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cumplir el trámite administrativo de darlo de alta para que en ese momento también adquiera el derecho que en ley le corresponde. Correcto. Así es. Correcto. ¿Qué otra cosa? ¿Al cuánto tiempo te dan la pensión? Bueno, no hay un plazo de días. Todo depende de lo bien que esté integrada tu documentación, pero considero que no debe pasar más de 90 días para que te lo den. Pero sí te van a pagar los 90 días. Sí, te la dan a partir a partir del momento en que se generó el derecho al disfrute, aunque yo me tarde, te pago esa diferencia. ¿Sí? Te la pago en forma de retroactivo. Sí, porque pues al fallecer, generalmente fallece el proveedor de la familia,
Y si nos esperamos, o sea, si no sabemos cuándo nos los van a dar, se vuelve un problema, ¿no? Así es. Lo único que sí hay que también hacer eso. Normalmente, no sé, deben llevarse de 4 a 6 semanas. Correcto. Quizás por trámite se pueda llevar un poquito más, pero no no puedes comprometer en un momento dado, ¿no? O sea, si tienes urgencia de dinero, puedes pedirle a alguien que te ayude, a alguien de la familia que te ayude. A veces no hagan el compromiso para mañana, para pasado. Hagan el compromiso para cuando se reciba el recurso. Okay. ¿Por qué? Porque si lo haces, por ejemplo, con un prestamista o con alguien, o que alguien que a cambio de ayudarte te está cobrando alguna compensación, pues entonces, ¿cómo decirte? Se vuelve la cosa a veces hasta complicada y a veces hasta el parentesco sale ahí. Oye, ¿no se puede dejarle pensión a 2 esposos? No. Solamente es que no puedo tener 2 esposas. Okay. Legalmente no puedo tener 2 esposas. ¿Quién es la esposa legal en caso de que hubiera 2 actas de matrimonio? Pues la primera. La primera la otra ya es por un acto fraudulento, ¿verdad? Y además no genera derechos y no se tiene por qué, porque existía un matrimonio anterior, un vínculo matrimonial que no fue disuelto. Ok. ¿Sí? Y ella sigue conservando los derechos, o sea, ella sí, o él sigue conservando los derechos. Ahora, ¿qué ocurre muchas veces? Luego volvió a hacer vida con otra persona a quien le llaman concubina, pero no se es concubina o concubinario mientras esté unido por el vínculo matrimonial con otra persona. Se podrá llamar bomboncito, cariñito, amorcito, pero no puedo decir que es mi concubina. Ahora, sí, la ley es muy expresa. Cuando 2 o más concubinas reclamen un derecho a una pensión, dice la ley, a ninguna se les otorga. No me digas eso. Sí. Sí, atendí una consulta de 3 damas. O sea, ni porque hayas estado 5 años con una y 3 con otra. Y aunque tengas hijos, la de viudez no te la doy. Oye, pero fíjate que está interesante lo que me dices, porque hay gente que decide nunca casarse y vive con alguien y luego se separan, no hay ninguna situación legal. No hay ningún contrato de por medio. Exactamente, se va a vivir con otra o durante... Todos van y reclaman. A ninguna de las dos se les da. A ninguna de las dos se les da. ¿Y no hay forma de definir quién tiene más derecho allá? No es quien tenga más derecho, simplemente no hay derecho. Ah, ok. Simplemente no hay derecho. Te comentaba, me consultaron en alguna ocasión 3 damas. 3 damas, entonces las 3 fueron conmigo y me dijeron, tenemos este problema. A ninguna. Y la pensión era generosa, de lo más generosa que puede ser, porque era una persona de posibilidades. De posibilidades. Entonces me dice, ¿qué nos recomienda usted? Primero que nada, tienen que ponerse de acuerdo entre las 3 y una de ustedes pedirlo. Ajá. Y ya después se dividen entre 3. No me digas. En serio. Suena a risa y suena pero es lo más lógico, lo más salomónico. Y además es lo... Entonces aquí se fueron por el camino de todas ganar. Sí, cómo no. Todas ganar. Entonces, y ojalá se sigan llevando bien, ¿eh? Así, ojalá se sigan porque si no, la que tiene la lana, pues ya no te doy. No, pues al final de cuentas, podría ser, entonces nada más que pues así le irá, me supongo. Pero desde el momento que las 3 llegaron buscando una solución y aceptaron y entre ellas decidieron quién, o no sé si por suerte, eso sí yo no se lo dije porque eso yo no lo puedo hacer. Yo les puedo recomendar qué es lo que pueden hacer. Sí, claro. Para no perder un derecho. Claro. Así es. Claro. Entonces, sí, y eso ya al instituto no le interesa. Yo simplemente, tú me trajiste documentos, esto, lo otro, aquí está tu pensión. ¿Qué hagas tú con esa pensión? A mi instituto no me interesa. Así es. Sí. Jaime, vamos a entrar a las preguntas, porque ya tenemos bastantes preguntas acá. Vamos viendo. Nada más que no estén complicadas. Por favor. A ver, vamos a ver. Dice Rolis Ventura, ¿dónde puedo preguntar cuánto tiempo ya coticé desde que comencé a trabajar en mi seguro? Bueno, aquí... Social dice, porque yo estoy trabajando desde el 89 y cuántos años me falta para mi pensión. Bien, si cotizas del 89, mi recomendación social, entonces, o simplemente a través de Google, entre
y pida usted ahí en el buscador semanas cotizadas IMSS y ya lo va a llevar directamente a un lugar donde uno se tiene que registrar, utilizar nuestros servicios, puede ocuparnos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces alguien ya me generó un acceso. Entonces cuando yo voy y entro, entonces pues encuentro que no puedo entrar porque quien dio de alta el correo y los códigos, pues no sé ni quién fue. Normalmente esos los hacen los promotores de las Afores. Okay. ¿Sí? Y entonces, pero nunca te avisan y entonces ahí es todo un procedimiento para desbloquear esa situación. Entonces, puede ser un poquito complicado, así es, pero posible de volver a recuperar los accesos. Correcto. Así es. Les comento a todos, vamos a empezar a responder las preguntas. Todas las preguntas que están acá se van a responder, Así que, sí. Y atender su caso de manera personal, haga una cita, y es un asunto ya más profesional. Sí, exactamente. Aquí sí haría mucho la recomendación siguiente. Damos a conocer el teléfono y decimos que solamente para concertar cita, pero el asunto aquí es lo siguiente por cuestión de tiempos. Los tiempos realmente quisiera que fueran un poquito más desahogados para mí, pero cada vez siempre hay más actividades y más detalles que van absorbiendo esos pequeños espacios de tiempo. Escríbame por favor a mi retiroypensión@gmail.com y redácteme su caso lo más amplio y lo más detallado posible. Si ya al leerlo yo me doy cuenta que me hace falta más información, se lo digo y también le doy a saber de qué manera podemos continuar atendiéndole, bien sea por medio electrónico, a través del correo electrónico, o bien sea de manera personal, o a lo mejor hasta por teléfono, pero ahí sí ya necesitaríamos programar la cita para, de acuerdo a la agenda, nos digan en qué día y en qué hora lo podemos recibir, para darle su debido tiempo y su debida atención también. Claro. De hecho, en el texto que se le pone arriba de esta transmisión, ahí vamos a poner el número telefónico y el correo electrónico por el cual, mediante los cuales pueden contactar a Jaime. Así es. Señor Abraham Guerrero, ¿se puede reclamar el saldo total de RCB? ¿Se puede antes reclamar? De cumplir los 60 años? No, ¿por qué? Dice, al sufrir un accidente que se tomó como riesgo, a ver, voy a lo completo de sí. ¿Se puede reclamar el saldo total como riesgo de trabajo? Me piden que empiece el proceso de pensión porque ya va para el año de incapacidades. ¿Qué tipo de pensión me tocaría? Le va a tocar una pensión, pero por riesgos de trabajo. Ya prácticamente el instituto determinará si será incapacidad permanente parcial o incapacidad de continuar desarrollando una actividad. O cuando hay una incapacidad permanente total, entonces es cuando ya prácticamente no se puede desarrollar ninguna otra actividad. Pero que aquí hay una situación. El pensionado con vigencia de derechos y lo que aplique puede obtener también la pensión de cesantía, pues es compatible con la de riesgos de trabajo. Okay. Entonces, ni intenten retirar porque no se puede. Es decir, es como querer decir, voy a bajar del cielo una estrella. No se puede. No se puede. Entonces, querer retirar los recursos de cesantía en edad avanzada de vejez, no se puede. Y además ni se debe mientras o de vejez. Correcto. Algo ya más específico, pues puedes contactar a Jaime. Ahí le vamos a pedir a producción que ponga la información de Jaime. Que es muy importante, Manuel, perdona la interrupción. Sí, no te preocupes. Parece medio complicada, o puede ser que sí lo esté complicada, buscar la orientación y la asesoría. Sí. ¿Por qué? Porque muchas de las veces podemos iniciar un trámite del cual, por falta de conocimiento de causa, origen o efectos, podemos afectar nuestro propio proceso de pensión. No falta por ahí la gente bondadosa y generosa. No, yo te lo recupero. No, mira, yo tengo un amigo, yo esto y por aquí y por allá. No, mejor busquen asesoría. Quizás yo diría, a lo mejor invertir cierta cantidad de alcances y si voy a pelearme o en alguna situación, saber si voy a ganar o no voy a ganar. Claro. Porque a río revuelto, acuérdense que siempre los que ganan son los pescadores. Así es. ¿Sí? Sí. María de la Cruz Gutiérrez dice, en el caso de mi cuñado que falleció en noviembre, hizo la corrección de su nombre que estaba al revés, pero ya hizo el cambio, dice, pero hasta ahora no le han resuelto nada en el seguro. Bueno, habría que ver qué es lo que está haciendo el Seguro Social y por qué hasta ahorita, en noviembre ya vamos a tener un año, ya no hay
ninguna causa, ninguna razón y ningún motivo para que un dictamen se prolongue por tanto tiempo. Algo tiene que haber con la documentación de esa petición de pensión para que en un momento dado no se haya otorgado en tiempo. Si ya se hizo la corrección, hay que ver también, porque fíjate, se corrige el acta de nacimiento o la de matrimonio. Luego también hay que hacer la corrección en los registros del Seguro Social, si es que ahí procede. Hay que hacer la corrección en los registros de la Afore y en el registro del Infonavit, si es que ahí procede. Pero también, desde el momento en que se hacen en el Seguro Social, el Seguro Social le tiene que notificar en tiempo real a una empresa que ustedes han escuchado mucho por ahí, que se llama Procesar. Escuchen, Procesar es la que concentra toda la información que se genera en el sistema de ahorro para el retiro, y mientras no estén actualizadas esas bases de datos, también nada va a proceder. Pero desde luego no es para que lleve ya 11 meses. Allí algo tiene que haber y habría que analizar. Correcto. Si tiene María de la Cruz, si tiene más dudas sobre esto, pónganse en contacto con Jaime, él les va a ayudar. Haga una cita con él sobre todo, ¿no? Dice Alicia Novoa: mi esposo falleció hace 23 años y nunca arreglé la pensión, ¿todavía la puedo reclamar? El derecho a la pensión es imprescriptible. Okay. ¿Sí? Desde luego, no me van a pagar la pensión si la llego yo a obtener los últimos 23 años. La ley establece que a lo más se pueden pedir, si tiene el acta de defunción, si para el día en que su esposo falleció, él se encontraba como trabajador activo o se encontraba vigente en derechos, no debe de tener ninguna pensión, ningún problema para el trámite de su pensión. Sí, Abraham Guerrero nos pregunta, Jaime, esto es pregunta para los dos. Dice que si este video se va a mantener. Sí se va a mantener, va a permanecer aquí en Facebook, en la página de Jaime, miretiroypensión.com, también va a estar. De hecho, Jaime, ¿cuántos artículos tienes, Jaime? Publicados no menos de 900 artículos y debe haber entre mi retiro y pensión y en mi retiro y pensión YouTube no menos de unos 300 videos. Es que cuando empezamos a escribir allá contigo, creo que fue como en el 2010, 2010. No. Sí, fue por ahí. Sí, más o menos como en mayo del 2010, sí. Mayo del 2011. Sí. Entonces, y luego en televisión y radio, pues también fue un año después y hasta la fecha. Y hasta la fecha. Sí, entonces, y ese video va a permanecer allá, también va a permanecer en YouTube de Reflejo Público. Y en nuestro Facebook también, no borramos estos videos porque creemos que son de utilidad, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque mientras no cambien la ley, todo lo que se dice aquí, eso opera tal y cual lo estamos diciendo. Solamente que vinieran reformas o cambios que modificaran esas circunstancias, pues cambiarán. Como por ejemplo, el pago, por ejemplo, de ahorita que está tan de moda la UMA. Ajá. Es decir, hay un cambio en la ley, entonces es cuando cambia lo que afecta a toda esa situación. Pero mientras no haya cambio en la ley, todo lo que estamos diciendo en esta mesa y que hemos comentado semana a semana, tiene vigencia. Pues muy bien, Jaime, es lo que nos llegó esta vez. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted por haber compartido este programa, por haberlo escuchado, por haber participado. Todos los jueves tenemos Mi Retiro y Pensión a las 7:30 de la noche. Y usted puede participar. Si tiene dudas, pregúntelas. Si tiene alguna duda particular, personal, háblele a Jaime, porque los asuntos de pensiones son asuntos personales también. Y únicos muchas veces. Porque no podemos decir que te van a dar la misma pensión a ti que a mí. No, porque no se ganaba lo mismo, no se tenían las mismas semanas cotizadas, el acontecimiento puede haber sido distinto uno de otro. Claro. Es decir, cada hecho es único y no hay soluciones genéricas. Así es. Jaime, muchas gracias. No, al contrario, Manuel, amable auditorio. Hay una frase que a nuestro entrevistador le gusta mucho, ¿no? Que recuerden que el día que seamos adultos mayores y gocemos de una generosa pensión,
jamás nos va a faltar cariño. Así es, así es. Gracias, buenas noches. Gracias a Reflejo Público Radio que nos acompañó.